enteré que eran niños esclavos, muchos de ellos habían salido de la esclavitud, se habían escapado, y estos niños dormían en el techo de una discoteca para poder saltar cuando venían a violarlos por las noches. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy yo puedo hacer que no les violen. Es que no te vamos a ayudar, se acabó, porque no voy a contribuir a que te mueras, me decía mi padre. Joder, qué difícil es donar a ciertas entidades que tú sabes que la pasta no va entera. ¿Tú sabes lo que es niños que no han comido y tienen un trozo de pan? Si inmediatamente van a los otros niños de la calle y los reparten en trozos iguales, sin educación, ¿sabes? Sin nadie que les haya dicho el bien y el mal. No había religión, no había comandamentos, no había nada. Mira, si algo de lo que yo estoy diciendo te resuena, no tiene nada que ver conmigo. Es un eco en tu alma que te está diciendo aquí es. Bueno, bienvenida a esta sesión del Club de Inspiradores. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme y cualquier cosa que tú me pidas ya sabes que siempre va a ser un sí. Así que creo mucho en lo que haces y en el proyecto que tienes y estoy encantada, de verdad. Bueno, una parte importante de lo que hago en realidad, tú eres de las primeras personas, ahora que esté en mi memoria, que siempre me apoyaste y que me dijiste, Blanca, ese es el camino. Déjate llevar, siéntelo en tu corazón. Es que eres lo que eres, o sea, brillas y vamos, no tenía ninguna duda. Y que era una pena que el mundo no te viera, ¿no? Por favor, cuéntanos quién es Lucía Lantero hoy. Hoy. en este momento de tu encarnación. Exactamente. ¿Pero cuántos años tienes tú, China? Un poco más que yo, ¿no? 41. 41. Sí. Wow, es que, claro, para que la gente tenga contexto, tenemos vidas de señoras de 85. Por lo menos. Pero en realidad solo hemos llegado a la cuarentena. Es muy fuerte. Sí, sí. Cuéntanos un poco quién es. Pues soy una chica que nació en Santander, chica que siempre te caso. Una chica. Una chica. Soy santanderina, tengo una familia muy grande, enorme, y bueno, pues una tía normal, dentro de lo que cabe. Bueno, o sea, yo esa descripción tuya no la compro ni en broma. A ver, recalcula su GPS. Depende de lo que digamos, cómo consideremos la normalidad. Si compramos, ¿cómo era lo del pulpo como animal de compañía? Entonces... Exacto. Pero bueno, a ver, digamos que tampoco un background bastante normal. Padres pues con sus más y sus menos, familia más o menos con sus toques de locura, ¿no? Todo dentro de la normalidad. Y bueno, pues la vida me lleva a tener muchas oportunidades, a poder viajar, a estudiar fuera, a equivocarme, a volver a levantarme, a emprender en cosas diferentes. Y de pronto, pues con 25 años, me lleva a Haití. Y fue pues donde tenía que estar, donde entendí que tenía que estar y dejó mi vida, cambió absolutamente de perspectiva, de destino, de todo. Y me quedo en Haití y bueno, pues eso hace 15 años ya. Ahora voy a hacerte yo la intro, ¿vale? Vale. Mi amiga Lucía no es una persona normal. Bueno. Es una mujer multipotencial de manual, con una inteligencia y una sabiduría interna impresionantes. Para mí eres una sabia y un referente, alguien a quien admiro muchísimo, alguien en quien me he apoyado en momentos muy difíciles, con quien tengo grandes conversaciones que nos dan las 5 de la mañana y seguimos hablando, sí, arreglando el mundo y resolviendo temas. Es un regalo tenerte y para mí tu capacidad de transformación a lo largo de tu vida es admirable. Y lo digo porque tu juventud, antes de llegar a Haití, que ahora vamos a explicar qué es esto de llegar a Haití, es a Haití físicamente, tampoco tenías una vida normal. Es decir, viviste en un internado fuera de España muchos años, superando un montón de retos, madurando a toda castaña, haciéndote mayor muy rápido. Yo creo que quizá tu energía siempre fue un poco la madre de muchas personas desde antes de llegar a Haití, ¿no? No sé, me encantaría pensar que así fue, pero en realidad yo creo que fui muy niña mucho tiempo. Pero bueno, esa energía también, siendo muy joven, mal encauzada, confundes
hasta que te conoces, ¿no? Ese proceso de autoconocimiento que nunca acaba, pero bueno, empiezas a tener ya un poco los patrones y hasta que empiezas a tener un poco el hilo de quién eres, pues eso se puede perder, te puedes perder. Y bueno, pues yo en esos años antes de Haití me perdí muchas veces, me encontré muchas veces y eso es Eh, lo que pues te da pie a empezar a conocerte. ¿En qué te perdías, si te lo puedo preguntar? Pues mira, yo me perdía en lo que nos venden, en los estándares que se supone que debemos de seguir en la vida, ¿no? Pero ¿cuáles eran para ti? Porque tampoco eran los estándares corrientes, ¿eh? O sea, es decir, un poco de contexto. Tu familia, igual que la mía, no son corrientes, Ujú, son familias de una educación muy clásica, ujú. muy Muy tradicional, tradicional, con valores muy exigentes. con mucho contacto con la aristocracia, o sea, es Ujú, decir, no es tampoco un entorno corriente, ujú. ¿no? Y te fuiste, bueno, cuenta, ¿qué era para ti el estándar de Pues ese momento? para mí era experimentar un poco con la rebeldía, ¿no? Porque cuando creces en un ambiente así, pero que puede extrapolarse a cualquier ambiente, en cualquier estrato social, en cualquier país del mundo, y eso ya lo aprendes luego, ¿no? Pero cuando creces donde se te imponen muchos límites, donde este es el único camino correcto, ¿no? De mantener una cierta formalidad, de expresarte o no de ciertas maneras, de perseguir ciertos sueños o la idea de ciertos sueños, pues había en mí un fuego muy fuerte de rebelarme contra todo ello. ¿Y de dónde crees que viene eso? Porque te juro por Dios que es lo mismo que sentía yo toda mi infancia. O sea, yo cuando llegué de Brasil a Madrid y me ponían el vestidito con el nido de abeja, el lazo gigante en la cabeza, los calcetines, no sé si te acordarás, blancos con los agujeritos. Tío, ¿qué es eso? Y yo te juro y decía, pero yo este disfraz me lo tengo que poner, pero es en Total, serio. total. O sea, me parecía una broma de mal gusto, no lo podía Claro. entender. Pero es Entonces, porque va en eh, contra de tu autenticidad. Entonces, como no es auténtico ni para ti ni para nadie, porque simplemente es un código que todo el mundo perpetúa, pero todo el mundo, en todos los estratos, todo el mundo tiene su propio código, ¿no? dime si no te pasaba lo siguiente. A mí cuando me decían, que nos va a entrar la risa, pero tienes que saludar siempre con 2 besos. Y yo pensaba, pero ¿por qué tengo que dar besos a gente que no conozco? O sea, no lo entiendo. Total. No me apetecía. Es que había gente que pinchaba la barba, Que no señoras que te no da olían mal bien, rollo, que olían a laca, el olor a laca. Es que me ahogaba. O sea, es que no lo podía entender. Parecía una tontería, pero eran como cosas de de una educación, imposición, bueno, de una en fin, imposición. una educación más estricta que luego muchas cosas os he agradecido toda mi vida porque también nos permite a ti y a mí movernos en todos los Mm, ámbitos y a todos los niveles, ujú, desde lo más top a lo más humilde y ujú, ser nosotras. ujú. Realmente creo que somos tías muy Sí, auténticas. eso es increíble. Pero esa rebeldía natural que nos nace, eso tiene una misión a nivel de alma. O sea, Claro, pero yo creo que la rebeldía tiene una misión o sea, siempre la rebeldía es lo que te permite salirte de la norma establecida para ti, de la proyección que tiene tu contexto, tu familia, tu sociedad y encontrar tu camino. Y el problema es que la gente no se revela lo suficiente. te voy a hacer una pregunta. Ya vas a ver que esto es un ping-pong, ¿eh? Dale, dale. Pero esa rebeldía, porque sabes que tú estás representando hoy la frecuencia de la creatividad Creatividad. al servicio del dinero y la abundancia. Entonces, ¿cómo definirías la relación entre esa rebeldía interna natural que tenemos, de venir a romper moldes, con la capacidad de crear nuevas realidades? Pues yo creo que lo que te empuja a rebelarte y a salirte de la norma es eso. Es que tú sabes que ahí no vas a crear, que tu creación está por otros lados, ¿no? Pero la rebeldía no quiere decir que sea una brújula, simplemente te está diciendo por aquí no es, no sabes por dónde. Entonces empiezas a tirar, ¿no? Por eso nos equivocamos tanto. Pero seguir ese instinto que tienes de aquí no es, esto no es para mí y me tengo que revelar, primero de todo te causa los primeros contactos con tener valentía, para tener tu autenticidad. Es como el precio que hay que pagar, ¿no? O sea, hay que ser valiente para llegar a ser auténtico. Absolutamente. O eres auténtico y entonces conectas con ser valiente. No, yo creo que el primer paso es la valentía, porque la valentía es lo que te permite abrazar tu autenticidad y valorarla, porque si no hay nada que pagar por ello, no lo valoras, es como otro estado más. ¿Cómo sabes que eres valiente? ¿Tienes que haber sentido la cobardía para entender que estás siendo lo contrario o no? Sí, bueno, supongo que lo que se une a la cobardía siempre es cuando estás resonando en el miedo,
cuando eres valiente es cuando te enfrentas al miedo y lo sobrepasas. O Pero sea, si que te hemos quedas, nacido rebeldes porque hemos nacido sin miedo. exactamente, hemos nacido rebeldes porque y es ahí donde vibramos con nuestra esencia, Y es ahí donde venimos a crear nuevas realidades. totalmente, Por eso tenemos un cerebro multipotencial o tenemos cosas como la dislexia, ¿no? exactamente. ¿Quieres compartirnos esa parte de ti? Sí, claro. Em, Es que es pues algo que yo no sabía de no, no, ti total. y que me has contado antes fuera de cámara y he dicho, pero bueno, un momento, qué Sí, power. sí, sí, sí. Nada, pues cuando yo tenía 3 años, al parecer mi madre se da cuenta que estoy dibujando casitas al revés, ¿no? Me dijeron, no sé si me dibujaron una casa con una luna, pues puse la casa patas arriba, la luna, o sea, horror. Entonces se preguntó, bueno, esto no es Precioso. normal, esta niña no es normal, ¿no? Porque no ves la realidad ¿Cómo la percibían los demás? Entonces, pues literalmente. con 3 años dejo de ir, con 4 años dejo de ir a parvulitos, dejo de ir a kinder para solo ir a terapia, porque no me sabían identificar, ¿no? Porque hay muchos grados diferentes de dislexia y encima yo tenía deficiente de atención, bueno, lo típico, ¿no? Como todo un mejunje. Bueno, hay una cosa que no sé si te he contado. En, en las altas capacidades hay mucho TDA mal diagnosticado, porque realmente no es parte de una patología, puede serlo, ¿eh? Pero normalmente no lo es. Total, Es parte del cerebro que tenemos porque si llega un momento en que tú no desconectas y te vas a tu nube, revientas, total. porque procesas muchísima información a una velocidad completamente fuera de lo corriente. Ujú. Pero claro, yo te estoy hablando de los años 80, No, no, está ¿sabes? claro, imagínate. Entonces era como muy difícil. Y, y recuerdo, es que claro, era un contraste constante entre cómo yo veía las cosas. Yo, por ejemplo, veo patrones. O sea, a mí me pones con un gotelé y me puedo quedar ahí horas, ¿sabes? Entonces yo veía patrones y yo decía, ay, qué monada los cerditos que han dibujado encima de mi cama. Pero pensando obsesionada, o sea, segura de que alguien había dibujado 3 cerditos encima de mi cama. Y cuando de repente, yo qué sé, a mi hermano le decía a los 3 cerditos, es que claro, se quedaban como alucinados que no comprendían qué estaba viendo yo, ¿no? Y para mí es que era tan real, o sea, es que lo veo físicamente, ¿no? Porque encuentras patrones No en sabes todo. cómo te entiendo. O sea, es que la gente del club que me conoce ya lo sabe. O sea, soy experta en encontrar patrones de información para encontrar un sentido y una alineación, una dirección coherente. Claro, pero si eso te lo rebaten constantemente, entonces tú no sabes que es real. O sea, tu realidad no es la realidad del mundo, ¿no? Y constantemente te dicen esto no es. Luego ya, bueno, pues empiezas el Wow. colegio. ¿Cómo era tu relación con el resto de niños? ¿También te pasaba esto? A mí me pasaba con los niños del colegio. Yo, bueno, la verdad es que no, o sea, siempre fui muy, no sé si es mi aspecto Leo o qué sea, pero siempre me llevaba muy bien, tenía siempre muchos grupos de amigos, muy empática, hiperempática. ¿Y eh, sentaba bien esa empatía? sí, yo creo que sí. Mm. Sí, porque me acercaba mucho a la gente, profundizaba muy rápido. em, Todo el tema del bullying y tal, en esa época siempre me posicionaba con el tema de, ¿sabes? Yo sufría bullying de mi profesora, pero no de mis compañeros, nunca jamás. Ojo, menos mal. Pero qué duro que la autoridad del colegio cuando tú eres pequeñito. Claro, vivimos, o sea, nos criamos con dos tipos de autoridad cuando somos enanos, Mm, nuestros padres y nuestros profes. ujú. ¿Qué te decía la profe? Pues era una persona que luego con el tiempo he entendido que eran sus miedos, sus sombras, sus problemas, ¿no? Y que me lo reflejaba todo en mí, pero bueno, era una situación complicada porque fue mi tutora 3 años, de tercero a sexto, de primaria, y me hizo la vida imposible. Pues nada, decía pues lo típico, ¿no? De esto lo llaman ahora dislexia, pero en realidad toda la vida se ha llamado que eres tonta, delante de Uf. todos mis compañeros, tú nunca vas a acabar el colegio, mucho menos la universidad, no vas a aprender otro idioma, bueno, de todo, todos los recreos castigada o casi todos, ¿Por qué te porque no era castigaban? capaz de leer o escribir como mis compañeros. Para mí las letras o sea, se tergiversaban. A mí me enseñaron a leer con el cuaderno al revés, el libro al revés y tapando la mitad del ancho de la palabra. ¿Qué? Ujú. Explícame eso. ¿Cómo tapando la mitad del ancho de la O sea, me palabra? daban la vuelta al libro y ¿Sí? con un folio tapaban la parte de arriba de la palabra, con lo cual yo solo veía la parte de Ah, abajo. wow. Así me enseñaron a leer. Pero O tardé. sea, tú has aprendido a leer el mundo
Al revés. Solo al revés y solo con el 50% de la información. Sí, ¡Ojo! sí, sí, Lo que esto significa. sí, sí. Pero se dan por vencidos los pedagogos, pasé por 3 o 4, en plan, a mi madre no la podemos ayudar. Ya, pero luego me has contado bueno, es que obvio, ¿no? Te he dicho yo a ti, oye, las mentes más brillantes del mundo tienen dislexia, Mm, ¿no? Entonces, ¿te hicieron el examen de cociente intelectual? ujú. Cuando tenía 10 años. Y recuerdo que hasta ese momento yo pensaba que yo era tonta, o sea, Ay, niña, pero absolutamente, eh, esto pasa mucho con la mente multipotencial. absolutamente convencida. Y bueno, pues ya te he dicho, ¿no? Ahora fuera de cámara, que me miraba al espejo y decía, menos mal que no se me nota por fuera, ¿no? En la cara. Eso es muy fuerte. O Sí. sea, que una niña de 10 años se mira al espejo y diga, menos mal que no se me ve físicamente que yo soy tonta. Mm. O sea, tenía gratitud por ¡Wow! eso, sí, sí. Encima, bueno, ya sabes cómo es la vida, ¿no? Mi hermano todos sobresalientes, absoluto. O Drama. sea, leía el periódico con 4 años, o sea, era como wow. Entonces yo iba detrás como pintando, ¿no? Todo este mundo como imaginario en el que vivía. Puramente creativo porque tú has nacido enchufadísima al de arriba. Bueno, no sé, pero en esas épocas era difícil. Pero Pobrecita. bueno, luego pues nada, pasa la vida y te vas dando cuenta que todas las limitaciones que te habían puesto, bueno, aparte de que, bueno, sí, el test de inteligencia que fue como un breakthrough en mi vida y en la de mi familia, ¿no? Porque de pronto mis padres se dieron cuenta, dice mi madre que nunca pensó que era tonta, porque luego me veía rápida en cosas, ¿no? Pero que algo mal y se preocupaba, claro, para la vida, de dónde va a llegar esta niña, ¿no? Y cuando fue el test de inteligencia, que bueno, fue muy grata la sorpresa, ¿no? En ese contexto, que bueno, luego tiene sus problemáticas también estar un poco fuera de los rangos, ¿no? Ahí mi madre dijo, se acabó. O sea, ahora te voy a exigir como nunca he exigido y me mandaron interna. Y A entonces, Suiza. sí. Y entonces era inglés y francés a la vez, cosa que me decían que yo, o sea, incapaz. Claro, es que tu profe de cole te decía, o sea, me has dicho antes las frases, ¿no? Nunca vas a poder aprender un idioma. Ujú, Esta niña no se le puede sacar en público porque no puede hablar. ujú. Y me sacaba todos los días a leer, sola. Claro. Y ahora Lucía Lantero da conferencias de más de 6.000 personas, Mm, habla 6 idiomas, da las conferencias en diferentes idiomas, ujú. estás a punto de escribir un libro Estoy en ello, sí. y tienes una historia de vida que inspira a millones de personas que la vas a contarnos. Mm. Cómo esa niña nació para brillar, nació enchufada a la creatividad al nivel máximo. Yo creo que todos. Lo que pasa es ¡Wow! que venimos como con diferentes. Mira, una de las cosas que siempre yo me acuerdo las horas y horas todos los días o sea, excepto sábados y domingos, yo dejé de ir a ballet, porque yo salía del colegio, venía a buscarme mi madre una hora antes, me llevaba todos los días, todos los años del colegio a la pedagoga, ¿no? Y me acuerdo de los chicos que había ahí, ¿no? Porque yo tenía particular, porque era heavy en mi caso, y había algunos que eran ya grupales. Y se lo creyeron, ¿sabes? No, igual no hicieron ese test de inteligencia, o igual sus padres no creyeron en ellos, ¿sabes? Y se lo creyeron y hoy veo a algunos de ellos que siguen igual, siguen vibrando en eso, ¿sabes? O sea, y yo no hay nada que dé más gracias que esa cosa que percibí de mi madre tan dura, ¿no? Porque yo creía que no era capaz, pero que su creer en mí me ha hecho llegar aquí, ¿no? Me ha hecho pues empezar a abrir puertas con esfuerzo, pero mirar atrás y decir, wow, es que cómo te condiciona y si me lo hubiera creído, si me hubiera creído que no era capaz, ¿dónde estaría? Pero es el creer en ti mismo, ¿no? Y a veces no crees en ti mismo hasta que cree otra persona. Totalmente, eso lo digo yo siempre. De hecho, yo creo que esa es la verdadera misión de un buen mentor. Alguien que ve el potencial en ti, ve que tú estás realmente comprometido a hacerte responsable de ti y dispuesto a sacar ese potencial fuera de tu cuerpo, ponerlo al servicio de otros y que te coja de la mano y te diga, mira, ¿ves? Esto lo estás consiguiendo, mira, ¿ves? Esto también puedes hacerlo, mira, mira el impacto que estás generando, mira cuánto estás ayudando ya. Tu alma se pone feliz porque dice, por fin encuentro una utilidad, ¿no? Una entrega, un vivir al servicio de otros que me hace tener un propósito con el que levantarme cada mañana enchufada. Sobre todo porque conquistas lo imposible. Mm, O sea, cuando tienes relatos internos, ¿no? De tu vida personal o de otros cercanos a ti, donde la gente ha dicho esto es imposible, esta persona hay que tirar la toalla, es que no se puede, ¿no?
y de repente se supera o tanto tú como otras personas y conquistas el imposible, No hay vuelta atrás. no, es que ya no te para nadie. No. No te para nadie. ¿Cuál ha sido tu mayor imposible, China? Pues yo creo que la dislexia fue, para mi capacidad, mis años y todo eso, fue un gran imposible. Luego acabar pues la universidad, o sea, acabé el colegio sistema británico, luego hice la carrera en Italia, en italiano, o sea, me refiero, fueron grandes, ¿no? Claro, pero ¿qué estudiaste? Fíjate todo tu proceso creativo interno dentro de que tú ya sentías que no encajabas en aquellos moldes. Ujú. Te fuiste muy pequeña interna a Suiza, que tampoco era tan normal en nuestra época, No, sobre todo en la cultura española, ni en broma, no. igual que yo me fui a Inglaterra, y de ahí fuiste y estudiaste. Bueno, de ahí fui y bueno, ahí empecé mi época de rebeldía en Suiza, que me echaban de los coles, que era una época un poco loca. Pero Eh, menos mal, porque es que eso tiene que salir por alguna parte también. Total. Pero era como Es que no que me habéis tienen que estado en controlar, lucha, ¿no? Era, claro, ahora ya no me controlas. ahora ya puedo ser yo Mm, y soy libre y mm, esto es lo que soy. mm, mm. Pues menos Pero mal. mal enfocado, ¿sabes? Durante unos años eso estuvo, fue un poco autodestructivo, ¿no? Bueno, pero Eh, viviste la vida, es que sí, es... bueno, pero Eso sí, también yo creo que te ha hecho parte de lo humana que eres. claro, Yo no conozco a nadie con menos juicios que tú. No no sé, conozco. no O sea, sé, la no sé, te lo grandeza de tu agradezco, pero humanidad, te lo juro por Dios, no conozco a nadie. no sé, ojalá, pero sí, es un proceso porque tienes que conocer tu propia oscuridad, ¿no? Porque si no la conoces no puedes empatizar. O sea, es un, o sea, todo es fuera y dentro, arriba y abajo. Entonces, si hay algo en ti que estás rechazando o que no eres capaz de ver, también lo vas a rechazar en los otros. Por eso hay el juicio. Porque no quiero ver eso en ti. O sea, no lo quiero ver en ti porque me refleja algo a mí que no estoy dispuesto a aceptar ni abrazar, Claro, tanto aprendiste a amarte a pesar de. a pesar de que has ganado una capacidad de amar a los demás bestial. Bestial, ahora no nos vas a contar. Mm. Entonces, ¿qué estudiaste como carrera? Pues mira, al principio me fui a París, que ahí es donde tú y yo coincidimos. Ahí es donde la vida Nuestra nos. época de París es que fue, para mí, life changing. O sea, life changing, ¿eh? Fue el inicio de, Sí, uff, sí, un ramp up importante. sí, total. Y en París todavía estaba jugando, ¿no? Era, bueno, pues ahora voy a estudiar cocina y tal. Luego trabajé en muchos restaurantes con estrellas Michelin. Siempre Aprendí, fuiste súper currante. Yo me acuerdo cuando hablabas de esa época, que trabajabas 16 horas al día. sí, sí. Y eso Súper. también me enseñó mucho, ¿sabes? mm, El parar el coco, el tener propósitos. La cocina es muy buena porque tiene una satisfacción inmediata. Es decir, tu trabajo es como inmediato, ¿no? Ves el efecto de ese trabajo. Hay otros tipos de trabajo que igual no lo ves o se va en la cadena y nadie sabe si fue bueno o malo, ¿no? Pero la cocina era una manera de crear una autoestima bastante fácil, bastante rápida en ti, ¿no? Pero claro, en cocinas tan top, donde, bueno, pues todo tenía, estaba mucho más estructurado de lo que te puedes creer, ¿no? Y entonces me daba pereza, o sea, llegó un punto donde me daba mucha pereza y quería saber más, o sea, no me bastaba el que el plato estuviera bueno, yo quería saber por qué esta vaca sí y esta vaca no, y qué efectos tiene que coman esto, y, ¿sabes? Era como más Es que esa necesidad búsqueda de de profundidad. profundidad, exacto. Mm, Esa búsqueda de profundidad para mí es uno de los grandes dones del cerebro multipotencial. mm, Y cuando aplicamos la creatividad a la búsqueda de algo profundo, creo que esa es la tecla para realmente ver y abrir mm, posibilidades que nadie más ve. mm, O sea, total. el genio es el que se atreve a experimentar algo que nunca nadie antes ha experimentado porque es que ni lo huelen. Mm. Pero es casi una necesidad, o sea, la Total. profundidad es una necesidad. Si no la sientes, no, es que no vas a ir ahí porque es engorroso, es difícil, es meterte en la oscuridad, ¿no? Es, o sea, es el no saber, ¿no? El salir de tu zona de confort. Entonces, bueno, acabé en Italia, hice la carrera de ciencias gastronómicas que me apasionó, o sea, la persona más afortunada del mundo, que creó un genio que se llama Carlo Petrini, que el New York Times nombró una de las 10 personas que podían salvar el mundo. Y este tío es que es tú, o sea, me refiero, eh,
él empezó, le encantaba comer, disfrutaba de la comida y entonces se dio cuenta de que pues abrieron el primer McDonald's en Italia, en Roma, que era el local donde había el restaurante más emblemático de Roma. Entonces empezó una asociación que se llamaba La Archigola para reivindicar que la comida rápida no tomara, ¿no? Entonces, claro, otra vez la búsqueda de profundidad dijo, bueno, pero no es solo ¿Y la gastronomía. rebeldía? Y la rebeldía. Dijo, no es solo gastronomía, no es solo ir para disfrutar de la comida. ¿Qué representa la comida? Representa cultura, representa herencia cultural. Es como si mañana perdemos la Alhambra. Perder el jamón ibérico de Villeta sería perder, ¿no?, nuestra cultura. Y luego el impacto medioambiental, el impacto social, de cómo se pagan a los que cultivan, el transporte, la economía, porque hay hambre en el mundo, porque hay escasez, porque hay necesidad, porque hay obesidad. Entonces fue genio porque metió dentro de lo que luego creó Slow Food, pues a premios Nobel, a Vandana Shiva, al príncipe Carlos de Inglaterra, antes de ser rey. Entonces creó un movimiento social y cultural de la comida, ¿no? Ahí, para un segundo, tercera clave, ¿vale? Cuando la gente me dice, Blanca, yo creo que soy multipotencial, pero no sé cómo explorar esta creatividad que hay en mí, esta forma de ver y sentir el mundo, ¿no? Entonces hemos dicho que hay rebeldía, que hay necesidad de profundidad, que hay muchísima empatía y que se crean movimientos, China, movimientos. O sea, Total. somos mentes que hemos nacido para iluminar el camino a otras personas. ¿Cómo vamos a tener una vida fácil y sencilla? Es que no tenía sentido. Tienen que tener locura y Total, ruptura total. y renacer y resurrección y vuelve a levantarte, porque si no, no podríamos guiar a otras personas a hacer lo mismo en su propio ámbito. Total, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué te pasó entonces? Pues nada, que me motivó muchísimo, empezamos a trabajar con pequeños productores que estaban perdiendo sus semillas pues por el tema de los transgénicos o por grandes multinacionales. Entonces empiezas a estar muy en contacto con el tema de lo que es la pobreza económica, ¿no? Y el sistema pues capitalista bueno, pues ya no tienes la autosuficiencia, no tienes riquezas acumulativas, pero eres autosuficiente porque tienes tus patatas y tal, y ahora vienes y haces un monocultivo que yo te voy a pagar para importar a mi país, y si este año los precios están bajos, tú ya no tienes dinero para importar lo que necesitas para sostenerte, ¿no? La malnutrición y tal. Y entonces, bueno, ahí me encantó, viajamos por muchos sitios del ¿Qué mundo. sentiste ahí? Un llamado fuertísimo. Ahí estaba yo. ¿Cómo se siente? Porque luego hay personas mentorizadas que me preguntan, Blanca, ¿cómo cómo se siente ese llamado a esa misión de vida? ¿Tú qué sentías? Estar en casa. O sea, cuando tienes ese llamado es como, esto soy yo, aquí estoy, esto es, O sea, es un autorreconocimiento. totalmente. ¿Y a nivel somático en el cuerpo qué sientes? Mm, como, como un fuego absoluto, una certeza absoluta. Es que yo sé, a ver, en esto ves, en esto sé que no soy normal, y esto lo hemos hablado tú y yo. O sea, yo tengo ¿sabes? Como un Yorkshire que se cree que es un pitbull, ¿sabes? Igualito, ¿sabes? Es como de repente una fuerza que no es mía, algo brutal que me sucede, que es como una entereza, una seguridad que no siento en ningún otro aspecto de mi vida cuando esto es donde tengo que estar y esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me encantaba, colaboré muchísimo, me involucré, creamos un movimiento de jóvenes de Slow Food, pues eso. Y de repente pues me concentré mucho en tema de métodos de conservación de alimentos, estuve en proyectos porque antes de aceptar un trabajo increíble para Sudamérica y, bueno, la América Latina, dije, bueno, a ver, cuidado, porque a mí me han educado aquí en esta carrera súper bien que las cosas tienen que ser sostenibles, ¿no? Y claro, como consumidor te encanta comprar algo, saber que no ha contaminado el medio ambiente, que las personas que lo han cultivado están súper retribuidas, que encima es de una variedad que está en peligro de extinción. Y claro, como consumidor es una pasada, ¿no? Comer éticamente, ¿no? Pero dije, oye, ¿y si será la sostenibilidad sostenible para los productores? Pedir a un productor que se vaya al pico de un monte para seguir produciendo una variedad de oveja que está en peligro de extinción es sostenible a nivel no solo económico, sino emocional, el aislamiento que tienen que vivir. Entonces, antes de tomar, Wow, es que claro, tú vas ahí, o sea, claro. antes de reivindicar esto y de ser un portavoz de esto y abanderar estos valores,
Dije, no, yo esto lo tengo que saber antes de apropiarme, o sea, antes de ser una voz más, ¿no? Entonces me fui a un año a vivir como Heidi en las montañas con pequeños productores que, bueno, habían construido su casa con sus O manos. sea, tú imagínate, o sea, un momento, alguien que necesita respuestas profundas deja su vida normal Ujú, y se va o sea, a experimentar la realidad ujú, de la que se siente responsable como portavoz. ujú. ¡Wow! O sea, eso es compromiso, lo demás son tonterías. No sé Eso, si... eso es una cosa, China, que como multipotencial, siempre lo digo, tenemos que tener cuidado porque nuestro nivel de compromiso es tan profundo y tan real Ujú. que se podría llegar a convertir en nuestra propia esclavitud si no sabemos medir bien dónde nos metemos, hasta dónde nos metemos y para qué nos metemos, ¿no? Sean relaciones, negocios, proyectos, lo que sea. Sí, pero yo creo que hasta un nivel es que si no, no puede ser auténtico, ¿sabes? Mm. O sea, esa exploración para mí era fundamental porque la gente te quiere vender muchas cosas, quiere hablarte de muchas cosas, pero tú cuando oyes a alguien que es auténtico, que realmente se cree lo que te está diciendo, es que lo vibra en todo su ser y te lo transmite. Por eso estás aquí hoy. O sea, esta es la base del Club de Inspiradores. Que una vez al mes hay una entrevista a alguien que representa con su viva imagen, con sus células, con su carne, con su historia, la autenticidad. Porque es verdad que cuando el sistema nervioso escucha una historia que es real, es que entra a chorro en ti. O sea, el ego se rinde porque dice, es que esto es real, esto es verdad. Y cuando estás en esa autenticidad, entonces no hay fricción. Entonces yo me fui y, bueno, conocí a gente increíble, o sea, las personas de verdad que, wow, o sea, seres humanos, bueno, bueno, no tengo palabras, donde el dinero era, no había dinero, había trueque, todavía en Europa te estoy hablando, ¿eh? Donde se comía y se producía lo necesario. Me introdujeron el concepto de permacultura, estudié permacultura. eh, y bueno, pues entendí que sí, que la sostenibilidad es porque es en coherencia, ¿no? Entonces, el productor que quiere producir de una manera sostenible está en coherencia con sus propios valores. Vamos a decir que esta es la quinta pata de lo que para mí es importante en un cerebro multipotencial, que es entender que cuando alcanzas esa coherencia interna, toda tu vida externa se coloca en esa misma coherencia y entonces es cuando puedes empezar a Mm, brillar, mm, porque ya no estás en disociación, estás en unión. Total. ¿Y cuándo llega Haití? Y cuéntanos qué es Haití. O sea, ¿en qué momento das ese salto? Pues con 25 años, una asociación muy importante francesa que pues luchaba por lo mismo, ¿no? A través de una persona, todos serendipias constantes, ¿no? O sea, esto ha sido un camino de, Esto es también aprender a leer las señales, bueno, que un cerebro normal, uno, igual no las ve, dos, igual no las deja entrar, y tres, seguramente si le han educado muy en la materia, lo va a rechazar mm, como parte del camino. Pero yo siempre lo digo, no es una cuestión de ser más espiritual o menos espiritual, es que cuando un patrón de información se repite, es que hay algo ahí para ti. absolutamente. Y te tienes que Entonces, dejar llevar y al final es que te rindes ante es que ella, tú eres el observador de esa realidad. totalmente. O sea, es que yo creo que la creatividad al servicio de algo más grande es en realidad una puesta de intención. Mm, Y una vez que pones la intención, sueltas y observas lo que ocurre. mm, Y esa creatividad absolutamente. se crea, creatividad, creación, Mm, por sí sola en el campo, ¿no? mm. Que ahora lo vamos a llevar al dinero y a la abundancia con tu historia con Haití. Y entonces, Bueno, pues total, que me fui a Haití, se supone que era el año del terremoto, el desastre de Puerto Príncipe, nunca el mundo se había volcado más con un país. Haití ya era uno de los países más pobres del mundo, mayor índice de orfandad por su población. em, y de pronto pues yo me fui a Haití y había hecho muchos voluntariados. O sea, había estado en ¿pero por qué te Venezuela fuiste a Haití? porque, bueno, Para hacer un voluntariado, o sea, me ¿cómo fue fui a esa? una me dijeron que si podía, bueno, a ver, la historia real, que no cuento en las conferencias porque ya piensan que estoy mega chalada, Por favor, es, cuéntanoslo aquí. es que soñé tres, o sea, me avisaron que había este proyecto, no quería irme, la verdad, en un principio, porque tenía como muy organizado lo que tenía que hacer
y de pronto estaba haciendo un documental, o sea, nada que ver, es que estaba haciendo otras cosas, y de pronto me fui a dormir y soñé que estaba en Haití. Y yo he ¿Cómo tenido, fue ese sueño? sí, mis sueños son muy, o sea, yo soy consciente de mis sueños, o sea, yo, sí, pues no sé cómo lo llamaste tú, sueños Sueños lúcidos. lúcidos. Y bueno, pues sí he tenido desde pequeña cosas extrañas que me han pasado siempre, pues que hemos hablado tantas veces tú y yo, ¿no? De pues saber que alguien está embarazado o tener premoniciones de algo y ¿no? Este tipo de cosas que hemos hablado tú y yo muchas veces. Que en el Entonces, fondo son más humanas que otra cosa, ¿eh? mm, Pero la gente lo asocia con algo místico, mm, cuando desde mi perspectiva es la conexión entre seres humanos de todo lo que no se ve y es un campo de información disponible para quien tiene el receptor limpio, la antenita levantada. mm, Y hay niños que nacemos con una antenita pues mejor conectada que otros. Y creo que todos tenemos la capacidad de conectar esa antena y que eso es lo que nos hace sentirnos más vivos que nunca, pase lo que pase aquí. mm, totalmente. Sí, bueno, pero cuando eres niño eso te asusta, ¿no? Un poco. Wow, que si te asusta. Te das Mm, miedo tú a ti mm, y le das miedo a los demás. mm, Yo acabo de venir de estar en la Feria de Sevilla unos días y wow, una de las personas me decía, Blanca, es que cuando me miras me das miedo. Y pensé, este se ha pasado de copas. Entonces dije, ¿por qué? Y me dijo, porque yo siento que tú me estás desnudando el alma y que no hay nada que yo pueda hacer ni decir que tú ya no sepas de mí. Y joder, le tuve que pedir perdón. Dije, pues no sabes cómo lo siento porque no lo hago conscientemente, estoy aquí encantada con mi rebujito, ¿sabes? Pero me recordó a muchos momentos de mi infancia en la que los niños me decían eso. claro. Entonces, bueno, hay que masterizar nuestros dones Sí, para que realmente y tengan una utilidad. normalizarlo también, ¿no? Y decir, o sea, o sea, ahora la ciencia, la física cuántica está explicando tanto, ¿no? Está Tanto. explicando tanto, 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 que yo creo que es otro, pues, otro paradigma en el que vivimos, donde ya no es lo raro, ¿no? Ya no, o sea, ya se explica, ya hay explicaciones para que podamos explicar estas cosas que nos pasaban y nos pasan, y a tanta gente les está empezando a pasar porque están, ¿no? Es un despertar De de conciencia. conciencia. ¿Y Y entonces qué bueno, pues pasa? nada, soñé 3 días seguidos que me iba a Haití. Y el segundo día dije, si mañana vuelvo a soñar que me voy a Haití, me voy. Y cuando nos despertamos estaba con mi primo y ya tenía el billete de avión sacado, ¿no? Imagínate. Sí. O sea, pero imagínate, porque también hemos hablado, voy a introducir un sexto ingrediente. La creatividad es confiar. Pero porque, A ver, mira, para mí la creatividad es Dios, ¿no? O sea, ¿quién es el creador? Dios, llámalo lo que sea, para mí es Dios. para mí también. Entonces, cuando estás en Dios, o sea, cuando estás con Dios o en la frecuencia de Dios, entonces es que no hay otra cosa que confiar. Llévame. O sea, tú podemos decir que de alguna manera a través de tu sueño pusiste la intención de, querido Dios, llevo Bueno, 2 noches en Haití, ujú, si me llevas allí una tercera noche, confío ciegamente, me compro el billete y me voy. ujú. Wow. Y así fue. Entonces recuerdo que, bueno, Haití, pues después de haber vivido el terremoto, fue pues Alejandro Sanz, Shakira sacaron canciones de ahí, 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 Haití, el mundo se volcó. eh, Me acuerdo perfectamente de esa bueno, época. claro. El país con más ONGs, había 10.000 ONGs en una zona como Galicia de grande, que Haití es que es enano. Y bueno, pues de repente me hablan del proyecto, me dicen dónde tengo que ir, frontera sur de Haití con República Dominicana, y justo me voy a hacer el seguro de salud con mi padre y nos avisan que no cubre ningún seguro de salud, ni Afganistán, ni Haití, ni Irak, los únicos 3 países del mundo. Y mis padres, es que estás loca, Claro, es tú que no te imagínate ahí, vayas, claro. O pero sea, ¿qué vas a la figura de hacer? tus padres con una niña multipotencial, hipersensible, de Bueno, alta bueno, capacidad, son... rebelde y muy conectada. ¡Wow! Tus padres. No, no, También hay que decir ahí de verdad, de verdad. que los que tenemos No, 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 niños, no, bueno, claro, es que increíble. como ya lo hemos sido nosotros, ya no nos da miedo guiar a Sí, nuestros sí, pero yo niños. sí me daría, o Pero si sea, sí no, sería un... Sí, sí me costaría trabajito pensar que Valentina vaya a hacer lo mismo que yo.
Pero bueno, será una parte de mi aprendizaje. Si pasa es porque lo tengo que aprender. Mm. Pero bueno, mis padres sí que fue bastante duro y nada, me fui pensando que iba a ser 3 meses de mi vida, llegué a Haití, un shock, o sea, volví a República Dominicana, de ahí una guagua a Haití, que todo fue un proceso porque es todo un show. Y bueno, pues yo sí que había estado en contacto con la pobreza, pensé que entendía lo que era el hambre, lo que entendía lo que era la indignidad de vivir en ese estado de pobreza, porque hay una pobreza que es digna, pero hay una pobreza que no es digna, ¿no? A ver, ¿puedes explicarnos eso un poco? Hay una pobreza que te mantiene rico en tu espíritu, que tal vez no tengas bienes materiales, pero tienes lo suficiente como para no estar en sufrimiento, ¿no? Pero no hace falta llegar ahí para experimentar esa riqueza interna. Total, pero hay gente, países Te donde, pregunto, ¿eh? total, ¿no? Pero no se vas a países donde sí, bueno, no tienen un cochazo, no acumulan bienes, pero viven con una pobreza económica, pero una riqueza social, cultural, ¿no? De conexión, comen, tal vez no los manjares, pero comen, están sanos, están nutridos. Y luego hay otra pobreza, que es la pobreza indigna, ¿no? Que no permite la dignidad del ser humano a expresarse, a poder salir de esa carencia, ¿no? Y para mí que el cruce fronterizo con Haití fue wow. O sea, fue con República Dominicana, que ya consideramos un país pues, que no está desarrollado como los demás, ¿no? Y fue increíble. No tenían un concepto de cuarto de baño cuando yo llegué. Y bueno, estuve con este proyecto que no me gustó nada. Eran unos hippies tocando el ukelele. Qué horror. Ay, no me vibró nada. Y dije, ¿pero qué hago aquí yo? O sea, he venido aquí. Es que podría hablarte mucho del proyecto, pero no quiero porque no quiero criticar. Pero vamos, que también dentro del mundo de la cooperación, de la ayuda y tal, ¿sabes? Si te quieres encontrar a ti mismo, vete al Tíbet, ¿sabes? Pero no vengas aquí, ¿sabes? Aquí tienes que venir lleno para poder dar, ¿no? Era porque eso es muy importante. Mucha gente asocia el hacer un voluntariado con dar cuando en el fondo están yendo para recibir. Sí, pero la idea es tuya, Claro, tienes que pensar que vas a dar. claro. Ahí está el truco. Bueno, eso es hacerte responsable de ti Si tú para poder vienes, cuidar de claro, otros, claro, que están en una situación más vulnerable que tú. En teoría, total. en Que no, teoría. otras cosas te dan Porque mil tus vueltas. niños de Haití Claro, tienen una riqueza claro, interna que, claro. my God. Pero claro, como no eres consciente, entonces sí que lo importante es que lo que tú sientas es el querer dar. Si tú vienes queriendo recibir, te pierdes la película. Eso es muy interesante porque antes estábamos comentando, ¿no? Tú me decías, Blanca, es que yo soy muy consciente de cuando algo me hace mucha ilusión, si es alimento de mi ego o si es alimento de mi espíritu. Total. Entonces, ¿cómo es lo que me has explicado? Me has dicho, mira, si yo voy pensando en todo lo que voy a recibir, ya estoy en mi ego y chao. Pero si voy Ilusionada. súper ilusionada con todo lo que voy a dar y a experimentar en ese dar, lo estoy haciendo desde el espíritu. Me ha parecido preciosa esa definición. Totalmente. Sí, sí. Porque ¿cómo harías tú la diferenciación entre motivación e inspiración? O sea, ¿cómo? Mira, la motivación pertenece al reino del deseo, del ego. Deseo y motivación están de la mano, ¿no? Motivación es fuera. Motivación no me pertenece. Es algo que yo estoy poniendo fuera para que me recuerde algo dentro. Es llegar a un resultado, un objetivo. Tengo que hacer esto para llegar justo ahí. No puedo llegar ahí ni aquí. Ya reduce mi mente, ¿no? Es solo ese mi objetivo. Y si no llego a ese objetivo, entonces he fallado, no soy suficiente, ¿no? La motivación está muy bien en algunos aspectos. Bueno, en cosas que haga falta mucho foco, ¿no? Exactamente. Para O sea, es cuando que yo tienes. creo que hay gente que venimos a poner foco y a aterrizar y gente que venís a abrir campo y a expandir. Total, pero los dos son, o Y es sea, todo movimiento es de que contracción siempre y tiene que estar expansión, juntos, claro, no puede estar separado. total. Entonces no es que la motivación sea mala, igual que no es malo el deseo, pero si el deseo no está unido a tu anhelo y si tu motivación no está unida a tu inspiración, no estás en el camino correcto. Tienen que ir de la mano. O sea, lo que te motiva te tiene que inspirar y lo que te inspira te tiene que motivar. Y si no hay inspiración, no es por ahí, ahí está tu ego. El ego puede estar ahí, en la inspiración no está. Lo entiendo también, China, Porque ya es porque, el mundo material claro, claro, y claro. este no.
Es parecido a cómo se lo explico a los mentorizados del Club de Inspiradores, ¿no? Porque tú te inspiras para llenarte de algo que crees que no tienes o que crees que no puedes alcanzar. Pero te llenas porque ya está en ti, resuena y por resonancia entra. Y exhalas cuando dejas ir todo lo que nunca fuiste, pero construiste para poder sobrevivir. Total, Estamos súper alineados. total. Y entonces te enamoras locamente de Haití. ¿Qué te hizo boom y te rompió en dos y te hizo tomar las decisiones que tomaste que ahora nos cuentas? Pues lo que me hizo boom, bueno, primero fue ese impasse, ¿no? De decir, bueno, estoy aquí, he soñado que estaba aquí, pero no me gusta nada este proyecto. ¿Me habré equivocado? No, no, yo ¿Habré sabía que tenido... equivocada no estoy, pero era como, a ver, o sea, por favor, Por aquí, así o no, sea, ¿qué ¿no? estoy haciendo en uno de los países más pobres, más peligrosos del mundo, sin seguro de salud? Y no era aquí, ¿no? Y entonces recuerdo que todo esto empezó porque esta organización estaba haciendo un proyecto de reforestación y todavía no tenían sus instalaciones, o sea, en su terreno. Y entonces se lo había prestado un terreno una Didi, una monja neomanista, que tenía una escuelita. Y en ese entonces los camiones de la PAM, del Programa de Alimentación Mundial, no estaban llegando. Y los niños en Haití van al cole solo y exclusivamente para poder comer una comida diaria, que es la única que comen la gran mayoría de ellos, los que tienen suerte de poder ir al cole. Entonces, la responsable del colegio me contó pues, que era una pena porque los niños no estaban yendo al cole y vi que había un invernadero abandonado y dije, aquí es. Entonces yo había llevado semillas totalmente ilegal, pero bueno, ya han pasado 15 años, así que Ha prescrito. prescrito. Eh, que eran específicas para la zona, no eran invasivas, o sea, estaba todo bien pensado. Y les propuse a la organización a la que fui, vamos a hacerles esto, porque aquí se produce todo súper rápido. No, 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 nosotros estamos aquí para otra cosa, long term, visión, y era como... Uf. Y entonces, pues nada, me puse yo a hacer el invernadero, luego empezaron otras personas conmigo y, y de pronto un día entró una tormenta tropical, Tomás, y los cascos azules de la zona y tal, pues obviamente ahí no había edificios, no había casas, Infraestructuras, no y había. cruzamos a República Dominicana, que está a 5 minutos, Pedernales, y nos quedamos en el hostal Doña Chava, que era como lo más, o sea, era como wow, el lujo más excéntrico, y no había comida en el hostal, así que había que salir a comer, y en la lluvia torrencial brutal absoluta, empecé a ver a niños pues intentando meter la mano en los basureros, tal, que venían, dame 5 pesos, medio pues sin zapatos, medio sucios, medio desnudos. Desnutridos. Y entonces yo pues al principio pues ignorante les decía, bueno, te compro un jugo, te compro un bocata, me les llevaba conmigo a darles algo de comer y todos los días y empezamos a tener esa relación, ¿no? Wow. Entonces aquí es, o sea, he aquí la empatía que te hace acercarte, ¿no? Pero sigues en tu zona de confort. Y luego está la compasión que te hace entrar en acción. Esa es la línea. Ahí está. Vamos a respirarlo un momento. Claro. Porque desde el mundo occidental, ¿a quién no le daría miedo y que nos estén escuchando y viendo ahora? Tú sabes que si empiezas a darle comida a esos niños en la calle el día 1, eso ya no va a parar. Y lo normal es que a alguien le dé miedo a abrir ese camino porque va a sentir que se genera una dependencia de la cual si te haces responsable Pero son vidas humanas. he ahí donde empieza la mente. O sea, es aquí y el ahora. Estoy aquí y ahora. ¿Qué estoy sintiendo? ¿A dónde tengo que ser fiel? ¿A la proyección de un futuro donde no voy a poder? No, estoy aquí y ahora. Y en mi coherencia, en mi saber, ¿qué me está diciendo mi saber? Este niño tiene hambre. Déjate Punto, de pelota. tonterías. Claro. Punto. ¿Puedo? Sí. Sí, pero hay que ser muy valiente para eso, ¿eh? Es que eras enana, además. Sí, era joven, sí. Pero bueno, Tenías es la mucha virtud es conciencia. la virtud de la juventud también, ¿no? Y bueno, pues así empezamos poco a poco y entonces un día nos sentamos en Calembo, bueno, un sitio que era el único ciber, y los niños ya como que me seguían y, y uno de los niños nos fuimos a tomar un jugo
y uno de los niños me dijo que si me podía llamar mamá, ¿no? Entonces empecé a Uf, preguntarles más cosas y dónde están vuestros padres y tal, y no sé ¿cómo te qué. sentiste cuando ese niño te preguntó si te podía Pues llamar dije, mamá? wow, la carencia que tiene, porque me conocen desde hace pocos días, ¿no? O sea, la necesidad tan enorme de amor que tienen que Y lo tener. que sintieron que tú representabas. La gran madre. Y bueno, pues entonces ahí fue el que se me cayera el mundo. Ahí entré en el proceso de destrucción absoluta de lo que creía del mundo. El derrumbe es como para los niños dejar de creer en Papá Noel, ¿no? Y en las hadas. Entonces ahí me empecé a enterar que los niños me decían, yo no sé cómo me llamo, mi dueña. Entonces me enteré que eran niños esclavos, muchos de ellos habían salido de la esclavitud, se habían escapado, ya no eran útiles en las casas, de la droga, haciendo papelinas de coca, bueno, en prostitución, o sea, todo, ¿no? Y estos niños dormían en el techo de una discoteca para poder saltar cuando venían a violarles por las noches. Y entonces cuando Mm, tomas conciencia, es decir, lo que dices, ¿no? Cuando tomas profundidad, es como un iceberg, ¿no? Y tú ves la puntita del iceberg, pero para saber la realidad tienes que tienes meter a que meter bucear a para ver bucear, todo lo que hay debajo de ese ¿sabes? iceberg, claro. Y entonces cuando haces eso es que se te cambia tu realidad, o sea, cambian los parámetros de lo que eres, es como si fuera el abanico de colores que has experimentado y de repente se añaden tantos más, ¿no? Y es un proceso súper doloroso porque yo decía, "No, es que no me puedo creer, ¿no? O sea, sí, lo oyes, sí sabes en estadísticas, pero y había estado en muchos países, o sea, tener a niños esclavos que habían sido regalados por sus padres porque no podían darles de comer. Tú sabes la desesperación de una madre, somos madres, o sea, de decir, No, prefiero no, no, no. que allá donde te lleve el mundo, pero por lo menos que puedas sobrevivir, porque si te quedas conmigo vas a morir de hambre. Es heavy, ¿no? Entonces, en Haití es uno de los países con mayor índice de esclavitud infantil del mundo y, y bueno, pues entonces ahí ya cambié, ¿no? Y fue como, vale, eso, una violación de un niño que tuve que llevar a un hospital, tal, no sé qué, fue como, vale, ya se acabó. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué es lo importante aquí ahora? Ese niño fue a buscarte, Lucía. Vinieron a buscarme los otros niños, vinieron a buscarme sus compañeros. Es que a lo mejor nunca antes habían pedido ayuda a nadie porque a lo mejor otras personas no les veían como tú les veías. Yo Los creo niños que perciben la mirada. sí, yo creo que sí, o sea, los niños creo que sí que piden ayuda constantemente, ¿sabes? Ese es el problema, que luego somos los adultos los No que les escuchamos. Qué miedo da a veces a un adulto escuchar la verdad de un niño, ¿verdad? Porque no tiene filtro. y porque es la verdad que no podemos asumir, que nosotros nos hemos negado a nuestro niño interno. Total que nada, dije, bueno, vale, ¿qué hago? Ya sabes, yo he sido un poco Antoñita la Fantástica siempre, entonces, Ya somos dos. Y qué bendición. Porque eso es lo que nos ha llevado a hacer grandes cosas y lo que nos queda, ¿eh? pues sí, no, 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 Querida amiga. no sé, no sé, no sé un poco a dónde te lleva, pero sí que sé que bueno, yo tenía en ese entonces 6.000 euros ahorrados, pensaba que era capitán general, bueno, con 25 años no Bueno, está oye, no mal, ¿no? está mal, ¿eh? Pero dije, bueno, aquí tiene que haber alguna ONG, o sea, estamos hablando de la frontera más pobre de Haití con República Dominicana, el año del terremoto. No es que tiene que haber una, tiene que haber 10 ONGs que se ocupen de los niños. O sea, es imposible que no haya nadie que se esté ocupando de los niños. Así que cuando estás en la oscuridad absoluta y total, en el vacío, en la noche oscura de tu alma, y pierdes la referencia, ¿no? Pierdes cuál es la referencia de la realidad, donde no sabes dónde está el suelo, que es donde estaba yo en ese momento, y tienes una luz, ahí es Dios diciéndote agárrate a esto, ¿no? Y mi luz fue el padre Antonio, que era un sacerdote español, que llevaba muchos años de misionero en República Dominicana y que tenía todo el conocimiento que yo necesitaba. Entonces fui a hablar con él y dije, o sea, es verdad, me están vacilando los niños, puede ser, o sea, que sean esclavos y tal. Entonces le dije, mira, padre, yo me quiero ir a mi vida, o sea, quiero volver me encantaba la fiesta, salir, entrar, viajar, no paraba quieta, estaba todo el día con mil cosas para adelante y para atrás. Te O sea, encantaba vestirte bien, tener bueno, bueno, bolsos bueno, buenos, bueno, ir en bueno, avión privado bueno, con aquel bueno, jeque bueno, que me bueno, contaste. O sea, es que a ver, ¿eh? O sea, era una vida muy divertida, muy divertida, materialmente muy tentadora, muy tentadora. con todo a tu favor, Sí. y de repente llegas a Haití, te enamoras de unos niños
sí, y te cambia radicalmente la vida. sí. Y Pero que- yo y- le dije al padre Antonio, le dije, mire, yo tengo 6.000 euros ahorrados, dígame a quién se los doy para poder volver a mi vida, para que estos niños yo sepa que van a estar cuidados en un orfanato, en un hogar, lo que sea, y yo quiero volver a mi vida, que es Navidad y yo me tengo que ir a esquiar. Y entonces nada, ahí fue el colapso absoluto. Ahí fue cuando el padre Antonio me dijo, mira, Lucía, hay una reunión, justo, es serendipia, ¿no? Que justo que haya una reunión de los dos países, UNICEF, Save the Children, Oxfam, todas las instituciones gubernamentales de los dos países, porque Pedernales, la zona de República Dominicana, tenía una playa maravillosa que se llama Valle de las Águilas y querían desarrollar turismo internacional que ha llegado ahora, ahora están construyendo los Hyatts, pero 15 años después. Entonces tenían miedo de que si había niños en la calle haitianos, los turistas al verlos pues se iban a sentir mal, entonces querían pues encontrar una manera de sacar a los niños de la calle. Entonces me invitó el padre Antonio a esta reunión y tras pues hablar con varios, con sus budgets, sus ordenadores, sus tags de las fundaciones y tal, yo sin ni idea de la cooperación, ni idea de la cooperación, dijeron que bueno, estos niños podrían tener padres, con lo cual no podían estar en un orfanato y podrían no tenerlos, con lo cual no podían estar en un centro de acogida. Y ya está. Y se iban a quedar en la calle. Entonces ¿Qué sentiste? ahí dije, no puede ser. O sea, yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy yo puedo hacer que no les violen. Hoy no les violan. Entonces, cuando no puedes borrar lo que has visto, cuando estás en la fuerza, cuando estás, te encuentras con dos caminos enfrente de ti, ¿no? Uno que te lleva a la incertidumbre, al no saber, no voy a poder, y sí, ¿no? Y el otro que te guía al miedo, que es lo seguro, y no tomas los pasitos para empezar, para arriesgarte por algo que es mayor que tú, porque ahí te tienes que saltar. La vida te dice, no eres tan importante, se acabó, ¿no? Es exactamente lo que yo le digo a las personas que acompaño. No somos tan importantes cuando te dé miedo enfrentarte a una cámara, contar lo que tú quieres hacer en la vida, expresar tu amor a través de tu voz. No eres tan importante. Es más importante que seas el canal de lo que realmente tienes que entregar al mundo. Pero tenías 25 años. No. Y entonces Wow. ahí te saltas a ti mismo. Y ese proceso es, bueno, pues no sé, es que para mí, ves, ahora después de tantos años, o sea, obviamente pues empecé a alquilar una casa con un amigo mío, Alexis, empezaron todas estas sincronicidades que una vez, dos, tres, vale, pero al final es que te rindes a que son milagros, ¿entiendes? Ya es que dices, es que no, esto no soy yo, no soy yo, es que nada soy yo, nada he sido yo, nunca. Pero empezamos a tener a más niños, a construir un hogar, nos echaron del hogar, amenazas de muerte, el embajador español de mí hasta las narices, el pobre, ya en plan, niña, vete a tu casa, que no sé qué vas a hacer contigo. La Fundación Clinton sacándome un helicóptero, bueno, todo un show, porque claro, yo era una niña pensando que si denunciaba el tráfico de órganos de niños iba a parar, ¿sabes? Cuando no tenía ni idea de los millones que supone, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un periplo enorme donde, bueno, pues yo perdí mi identidad. O sea, yo no sabía quién era. Lucía dejó de existir. Es muy heavy esto. O sea, hasta físicamente, o sea, no me miré al espejo durante muchísimo tiempo. Yo sabía, me recordaba cómo era mi cara, pero ya no me la veía, ¿sabes? Wow. No había cuarto de baño, tenías que salir corriendo y esconderte en los matorrales para ir al cuarto de baño y cuando llevas media hora en plan escogiendo un sitio y ya no podías más y te sentabas, uno de al lado, bonjour, ¿sabes? Y te daban conversación, ¿sabes? Y así era la Es vida. otra Cólera, cultura. los niños pegándose, agresividad pero a tope, sacar a los niños de la calle después de lo que han vivido, imagínate los niveles de agresividad. No, Luego los niveles de trauma bestiales. la corrupción, las instituciones veniendo a decirme, Lucía, nos das $2.000 y te dejamos en paz, porque tú tienes que estar haciendo dinero. O estás vendiendo órganos o estás prostituyendo o algo. Entonces, bueno, pues yo tenía 6.000 euros, se acabó el dinero muy rápido y nada, empecé a llamar a mis padres. Oye, bueno, obviamente mandé un email a mis padres cuando me quedé y tus padres saben, ¿no? Pero en ese proceso de empezar el hogar, todo el feedback que yo tenía, que esto me parece muy importante, es
eres una irresponsable, tienes complejo de salvadora, no puedes asegurar que les vas a poder mantener para siempre, les vas a hacer daño, Uf, uf. ¿no? Mira, los pelos de punta. Es que yo he vivido eso en mi infancia. Y creo que ha sido uno de los bloqueos más heavy de mi vida. Es no te muestres como eres, no muestres lo que tienes, no lo compartas, que nadie lo vea, porque haces daño. ¿Sabes? Pero es que hemos nacido para vivir en grandeza. Es que hoy solo vivimos muertas. Yo es que o sea, no sé cómo puedes seguir siendo tú y no hacer lo que... Da igual si es grande, pequeño, es que da No, igual, no, pero pero tienes es que que la ser grandeza tú. es de espíritu. Si Claro, es por que puede eso, o ser sea, materialmente algo pequeño o algo gigante. exactamente, es que no... Es desde dónde Mm, haces esa entrega. Total. ¿Y qué pasó? Pues eso fue muy duro porque la gente en la que eran mis referentes, eh, Wow, qué abandono, ¿eh? de repente fue como, pues todos estos feedbacks de que no puedes, no eres capaz, no eres educadora, no eres pedagoga, no eres psicóloga, nunca, nunca has tenido experiencia con niños, que es verdad, o sea, cuando me castigaban a hacer canguro para ganarme unas pelas, no me llamaban nunca más, o sea, les daba Coca-Cola a los niños y estaban enchufados a las 2 de la mañana cuando venían los padres, ¿sabes? O sea, así de Una nani loca, rebelde, lo ¿sabes? tenemos claro. En mi época. Entonces, claro, yo era consciente de que yo no era capaz, ni la mejor persona, ni la más capacitada, ni para nada, nada de niños, dime a mí, ¿qué sabía yo de eso? Entonces, esas noches donde yo recé, como no te puedes imaginar con lo que recé, Mm. yo solo decía a Dios, a ver, si me voy a equivocar, porque lo que me hacía de verdad dudar y lo que me hacía tener tanto respeto a tomar esa decisión era, les vas a quitar sus armas de protección que han desarrollado para poder sobrevivir a la calle, eres una niña pija europea que te vas a cansar, te vas a ir a tu casa y les vas a hacer mucho más daño porque se van a haber quitado esas armas de protección y van a volver a tener que pasar por el mismo dolor que han superado hasta ahora, ¿sabes? Y era como, wow, ¿no? ¿Puedo yo prometer que les voy a poder mantener toda la vida? Con lo que sé ahora mismo, con mis capacidades intelectuales. ¿Tengo yo el dinero? No. Si no dependo de gente, no tengo el dinero. Puedo prometer que no me voy a coger 1000 enfermedades y que no voy a petar, o que mañana voy a petar, que es que yo no sé lo que es esta responsabilidad. No, no puedo prometer nada de eso. Pero puedo prometer que hoy no van a ser violados, que hoy no duermen en la calle. Entonces me agarré al hoy, a la hora, y nunca lo solté. O sea, nunca hubo un mañana, ¿sabes? O sea, viví en el ahora, solo en el ahora, que es lo que viven ellos. O sea, ellos me llevaron a su frecuencia. Entonces, en el ahora no existía el mañana, solo existía tiempo para estar aquí ahora. Y ahora comíamos, y ahora estábamos bien, ¿sabes? Entonces, eso hizo que yo entrara en una pérdida absoluta de identidad, porque tu mente ya no funciona, Bueno, porque es que pierdes la identidad del ego. ¿sabes? Pero ahí entré en una... O sea, ahí fue difícil para mí, porque... Y he hablado con mucha gente que me ha ayudado mucho en este aspecto, que era, vale, tú puedes perder tu ego, o sea, el ego es útil ¿Es necesario? y Es parte de lo que necesario. somos, Entonces, si claro. tú te vas a un monasterio o una cueva en el Tíbet y pierdes tu ego, ok, pero en la batalla como estás viviendo, la batalla absoluta, pierdes tu ego, no te das cuenta de los límites de tu fisicalidad, del mundo material en el que vives, y o sea, No, y te petas, morirás, claro, ¿sabes? claro. Entonces yo sé, Bueno, es que el miedo sirve para eso, en realidad. claro, Que tu cuerpo entre en alerta es para avisarte de que tu supervivencia está en peligro. claro, pero claro, cuando estás en Que esa te alimentes, que vibración te... no encuentras tus límites. O sea, cuando estás en esa vibración, los límites de tu cuerpo físico no, o sea, no te pasan por la cabeza, ¿sabes? Pero es una vibración en la que te llenas tantísimo de amor que te alimenta. Entonces no hay, o sea, si tú estás en el ahora y estás en la coherencia y estás en la entrega total al servicio, que, que es lo único que realmente, o sea, es como lo que hemos venido a hacer realmente, entonces
la fisicalidad se te olvida un poco, ¿sabes? Entonces yo viví muchos episodios de muchas enfermedades que sabía que me iba a coger porque acompañaba a niños con malarias y dengues a hospitales donde no había mosquitera y sabía que el mosquito iba a venir aquí y estaba una sala llena de niños con dengues, pero si no llevaba al niño se iba a morir. Y si yo me pillaba un dengue, me volvía a Europa o me iba a un mejor hospital de Santo Domingo, ¿entiendes? Entonces, esos procesos donde me compensaba, De muerte y renacimiento constante. ¿sabes? De decir, yo me acuerdo que a mis padres les decía, es que mis padres, es que no te vamos a ayudar, se acabó, porque no voy a contribuir a que te mueras, me decía mi padre. Uf, No voy a uf. seguir ayudándote porque no quiero contribuir a la muerte de mi hija. Es heavy. Es que para ellos es una elección dura Imagínate, también. pobres, es que es fuerte. Entonces yo venía de repente, o sea, yo he sobrevivido 4 dengues. O sea, que es que en 3 años 4 dengues. Que es, o sea, es que es imposible, ¿sabes? Es imposible. Pero todos esos dengues, es que es otra serendipia, ¿sabes? Algo pasaba en ese proceso del dengue que ayudaba, que era un contacto de alguien que ayudaba a un niño, o sea, era increíble, ¿sabes? Y vivir eso es wow, o sea, ¿cómo no me voy a rendir a creer absolutamente en esto, ¿sabes? Pero claro, cuando tú experimentas tantos milagros tan seguidos, Mm, la confianza en la vida es bestial. mm, O sea, irrefrenable. O sea, es que ya te rindes, porque tu mente siempre quiere, sobre todo Controlar. post, ¿no? Post, bueno, podía haber sido, pero la una, la dos, la tres, o sea, a ver, hemos sobrevivido 15 años. 15 años de orfanato en Haití. ¿Cuántos niños te llaman mamá? ¿O te han llamado mamá en 15 años? Pues a ver, sí que es verdad que mis primeros niños, pues es que vivieron todo el proceso de que yo me convirtiera en mamá con ellos, ¿no? Y, y tengo una relación, pero pues, o sea, de fusión absoluta con ellos, ¿no? Fíjate lo que Luego, has dicho, ¿eh? mm, Una relación de fusión absoluta. absoluta Mm, con mm, ellos. Porque tú eres madre de Valentina y Carlos, mm, de 2 niños ujú. biológicos, Biológicas, y a Val, vamos, casi la tuviste allí. sí. La tuve que tener aquí porque justo me quedé embarazada después del cuarto dengue y había tenido una hepatitis, una mebiasis en el hígado y un dengue al mismo tiempo. Y es increíble porque yo me acuerdo que decía, es que estoy muy cansada, estoy muy cansada. O sea, estoy muy cansada. Pero ya has forzado tanto tu cuerpo, ¿sabes? Y yo me acuerdo, mira, hay una cosa que yo antes de Haití era como, ojo, pues veía mis piernas y de repente, ay, no me gusta, ¿no? Lo típico de La todos. celulitis, el no El sé no sé cuánto. qué, no sé cuánto, y valoraba mi cuerpo por la estética que tenía, ¿no? Agradecía, jo, qué bien que tengo esta tripa bien, ¿no? Y tú sabes la impresión que es de repente como darte cuenta de, wow, o sea, gracias piernas por donde me habéis llevado, ¿sabes? Gracias manos por lo que habéis sostenido, ¿sabes? Sentir una gratitud tan plena de lo que materialmente han podido crear este cuerpo físico tan pequeñito, tan enano, tan imperfecto, ¿sabes? Pero que perfectamente sostiene en tus rodillas el peso de un niño que tienes que llevar en brazos al hospital, ¿sabes? O sea, empiezas a valorar todo desde una perspectiva completamente diferente, ¿sabes? Que no quiere decir, luego, claro, tienes que equilibrarlo, y eso ha sido el viaje de vuelta, ¿no? Porque también estás en este mundo. Entonces ha sido un viaje de vuelta que no sé si ha sido incluso más costoso que el viaje de ida. Que ha sido volver a ti, volver a priorizarte tú, cuidarte tú, aprender a ser madre biológica de niños aquí, criarlos aquí, mientras tus niños siguen en Haití. Ujú, 160 niños, mm, si no me equivoco, a mm, día de hoy han mm, salido adelante gracias a mm. Lucía, Bueno, gracias a... gracias a la No, identidad de Lucía que no, bueno, canaliza pero a gracias Dios. a todo el mundo que nos ha ayudado, nos ha apoyado, porque es una resonancia, es como una cadena, ¿sabes? Yo nunca creo, o sea, ellos me han inspirado tanto, he aprendido tanto de ellos son mis maestros espirituales. Absolutamente. Y entonces, si Y cualquier... los de todos nosotros a través de ti. Claro, es que es eso. Totalmente. Y es una cadena, ¿sabes? Yo cuando doy conferencias, sobre todo a gente más joven, les digo, mira, si algo de lo que yo estoy diciendo te resuena, no tiene nada que ver conmigo. Es un eco en tu alma que te está diciendo aquí es. No soy yo. Nada, que igual que ellos, no, ¿sabes? Ellos me están dando eso y de repente despertaron esto y así vamos. Somos cadenas unos a otros, que nos despertamos y nos unimos a través de lo que nuestra alma realmente quiere, ¿no? Entonces,
pues para mí ellos han sido pues mis grandes maestros que te hacen tener una sonrisa en el peor de los momentos, que se van a dormir, o sea, la generosidad. ¿Tú sabes lo que es niños que no han comido? Es que me emociono. Y tienen un trozo de pan y ¿sabes? Y inmediatamente van a los otros niños de la calle y los reparten en trozos iguales, sin educación, ¿sabes? Sin nadie que Y les sale haya del dicho corazón. el bien y el mal. No había religión, no había comandamentos, no había nada. O sea, esto es la pura humanidad, ¿sabes? Más pura no se puede. Y eso a mí, pues dices, es que aquí estamos, o sea, ¿cómo nos hemos alejado tanto de esto, ¿sabes? De no tienes para comer, o sea, que comes cada 2 o 3 días y estás aquí repartiendo tu pan. Entonces, a mí ellos me han enseñado, es que no sé, lo que para mí realmente es importante en la vida. Y bueno, pues yo tengo el inmenso privilegio de poderles haber acompañado y contribuir con lo que sea que puedo, pero para mí es como, no sé, como intentar salvaguardar los ángeles de este mundo, ¿sabes? Que son ellos. ¿En qué situación está tu orfanato ahora? Si Pues lo quieres complicada, compartir. complicada. Bueno, Haití siempre es complicado, ¿no? Eh, Hay zonas en el mundo, tío, hay zonas en el mundo que es que nunca levantan cabeza. Lo que pasa es que, bueno, como vivimos en este mundo, pues todo es mediático y si no sale en la tele no existe y hay otra vez Haití, ¿sabes? Y es como, ay, no, no podemos volver a decir esto porque necesita la gente un break de, si no es que se... Entonces, como tenemos una capacidad de sostener la incomodidad tan pequeña, ¿sabes? Una mecha tan cortita, ¿sabes? Igual que sostener la atención en un reel cada vez más cortitos, ¿no? Pero sobre todo el dolor o la incomodidad, ¿no? Cualquier cosa que te haga sentir incómodo. Y lo máximo a lo que podemos anhelar es la pena momentánea, ¿no? Uf, qué pena me está dando esto, voy a donar 5 euros para mover Para quitarme de ficha. encima la culpa. Con o sea, genuinamente queriendo ayudar. Pero hay una parte de nosotros que no quiere sostener Miedo esto. terrorífico a sufrir. Claro. Y si me involucro, y si voy más allá, y si tal, y entonces yo, y si cambio, y si luego ya mi vida no me gusta, y si ya no me entiende mi gente, ¿no? Lo que hablábamos antes, es como, Es que es un cambio completamente rupturista de paradigmas. Es que es la entrega al amor incondicional. China, no nos han enseñado esto. O sea, una de mis obsesiones a través del Club de Inspiradores y de todo lo que hago en el movimiento Somos Uno es que despertemos nuestra capacidad de amar a lo bestia. Es que desconocemos el amor, que solo conocemos el dolor y cómo huir de él. mm, Una capacidad sí, muy pequeña de amar. Entonces, tu orfanato que ahora está en una situación muy precaria, que el mm. otro día subí tu Ya, story, gracias, ¿no? qué Porque yo mona, dije, oye, tengo una comunidad de gracias. gente hiperhumana, entregada, responsable, consciente. Por favor, entre todos ayudemos Qué a, mona, a gracias. Idimon a que salga adelante, ¿no? Pero mientras podamos ayudarte a sostenerlo, lo vamos a hacer. Siendo todos conscientes de que en cualquier momento esto puede morir No sé, y que nos sí, tenemos que preparar para eso. sí. Y Sí, que eso es si, lo que me y has que si ayudado a hacer. muere, estaremos todos perdiendo una oportunidad Mm, de seguir conociéndonos y amando. mm. Y que si Pero ese ahí no momento está, llega, sí, aquí tienes una familia gracias, de gente que te entiende, te admira, te apoya. Si gracias. ocurre, será un gran cambio de vida también para ti. Mm, Seguirás ayudando y aportando a los seres humanos de otras muchas formas. sí, sí. Y nadie jamás podrá robarte lo que tú has vivido. Mm, Igual que nadie podrá robarme lo que yo viví antes de morir en la experiencia cercana a la muerte. mm. No, sí soy consciente que sí, o sea, igual que confías para el bien, también tienes que confiar para lo que consideramos mal, ¿no? O consideramos más incómodo. Y esa es la fe, ¿no? El decir, vale, ok, lo que sea que tenga que ser, al final es lo que tiene que ser, ¿no? Y aunque no lo vea, lo voy a ver en algún momento. Pero sí que es duro el proceso de... O sea, durante 15 años yo no sé cómo hemos sobrevivido, o sea, de verdad que no sé. Mira, Ha sido yo, muchísimo tu dinero, nivel de creatividad para conseguir siempre fondos. Yo me acuerdo una época que yo te conocí que te vi muy cansada
Y te dije, China, ¿por qué no sueltas esto? Estás siempre buscando la manera de conseguir fondos para los niños de Haití de una manera incansable. Digo, ¿cómo puedes sobrellevar una vida europea aquí con 2 niños que van a un colegio, que van... Más luego la separación que tú viviste de tu exmarido, que wow, que a mí me has enseñado muchísimo. Y mantener un montón de vidas que dependen 100% de lo que tú consigues. Dios mío, no encuentro mayor presión en la vida. O sea, no encuentro mayor presión. Pero tampoco un mayor privilegio. Es que es como lo veas, ¿sabes? O sea, si lo ves como un privilegio de wow, o sea, puedo estar o sea, como aunque sea un poquito por osmosis, ¿sabes? Cerca de estos seres tan increíbles y, o sea, es que para mí, no sé, es que es como de verdad como ángeles, ¿sabes? O sea, todo ser Es humano lo es que, así, ¿sabes? Pero cuando ves a la divinidad en cada ser humano, ¿sabes? O sea, para mí son representación de Dios cada una de esas vidas, ¿sabes? Por eso no me puedo rendir nunca, o sea, pero no por un concepto mental ni nada, sino porque realmente son divinos, ¿sabes? bueno, tú vives en la rendición absoluta del ego, pero obviamente no en la rendición de espíritu. No, O sea, no, mientras tú puedas seguir siendo claro, canal para que esos claro, niños claro. vivan, vives en rendición porque tú no sabes cuándo te va a llegar el dinero, de dónde te va a llegar ni No, de no, quién. no. Que de hecho, si me dejas, hacemos una cosa, Mm, no me mates, a ver. pero a mí me encantaría que a todas las personas que están viendo este vídeo y están viendo esta charla tan bestial, si sienten que quieren donarte dinero Bueno, porque pues cada eso, céntimo va directo a sí, tus niños, pues sí, os lo ¿cómo, agradecería cómo lo muchísimo. pueden hacer? Bueno, luego me das un número de Sí, cuenta sí, sí, sí. y lo O sea, si publicamos. quisieran, yo estoy feliz, pero como siempre digo, hay mil causas, o sea, al final es abrir el corazón todos y saber Pero ¿sabes lo que es difícil? Mm, Y te lo digo porque yo toda mi vida he donado, toda mi vida y en todos mis negocios ha habido una parte de donación. Siempre creo muchísimo en la contribución porque creo que es nuestro deber dar y recibir, porque creo que este mundo es un gran teatro y ahora nos ha tocado a ti y a mí haber nacido en este entorno privilegiado y en la siguiente vida nos tocará nacer en Haití, mm, ¿sabes? mm. Entonces, qué difícil es a veces. Espero que esto Saber, no nos lo baneen, pero joder, qué difícil es donar a ciertas entidades que tú sabes que la pasta no va entera a donde tiene que ir. Y yo muchas veces, quizá desde mi ego, decir, ya no es que el donar día que ahí. yo done, no sé, me lo voy a inventar, €500.000, me voy a ese país, compro yo el terreno y construyo yo el hospital para asegurarme de que esto no, desde mi energía más masculina de creación. Pero qué maravilla poder contar con alguien que sabes con toda confianza que va a Mm. llevárselo entero a sus niños. Niños que 160 almas te llaman mamá. A ver, Es muy heavy. yo lo que creo es que no ayuda al que quiere, sino al que puede, ¿no? Y para ganarte la confianza del pueblo, para saber las necesidades, para entender a qué están capacitados por ahora, en este momento, a integrar y qué no. Porque son contextos, tenemos tanto ego en Europa, ¿sabes? Nos creemos, o sea, somos muy moralistas en muchas cosas, ¿no? Y nos creemos los poseedores del conocimiento, ¿no? Y que el desarrollo y todas estas cosas. Y para conocer, o sea, para poder ayudar tienes que conocer. Y no solo tienes que conocer, te tienen que aceptar, tienen que ver valor en ti. Para eso te tienes que quedar y sufrir con ellos y pasar hambre con ellos, ¿sabes? Y Porque ser uno más. ser uno más. Porque si no, cuando tú les digas vamos a soñar, esto va a requerir quemar calorías que no tienes. Quemar calorías, pasar tiempo, no ir a trabajar para hacer un proyecto porque vamos a soñar a por esto, no lo van a hacer si no creen realmente en el proyecto. Entonces, ese es el gran problema hoy en día en el tema de la cooperación, ¿no? Que, pues Es desgraciadamente, superficial como cualquier otra cosa en nuestra en vida. muchos aspectos sí, en otros no. Hay gente maravillosa que yo admiro, pero sí que las pequeñas ONGs, las chiquititas, ¿no? Las que si no, no, o sea, Tienen si el más pueblo no te autenticidad. quisiera, no estaríamos ahí, porque ni tenemos, o No, sea, porque te expulsan. claro, O sea, porque el pueblo te es sacan nuestra a seguridad. pedradas. Si estamos vivos es porque ellos nos han protegido, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante y es importante tomar la responsabilidad nosotros. Es decir, tú vas a votar mañana y te encuentras a un menganito por la calle y te dice, dame tu voto porque queremos hacer estas cosas maravillosas.
sea, te informas, ¿no? Tienes un criterio, te has informado de unos, de otros, no le regalas el voto, porque ay, es que era tan simpático el chico, ¿no? Entonces, cuando vayamos a donar, ser conscientes de la responsabilidad, de en qué se traducen esos 5 euros, ¿sabes? Y de a quién se lo estamos donando, va a llegar para fortalecer un sistema U u otro. otro. Voy a analizar bien, ¿no? Voy a enterarme, pregúntales y cuánto llega y dónde llega y cómo. Toda esta información de tu orfanato en Haití lo podemos encontrar en vuestra página web, ¿verdad? Sí, Luego la voy a colgar. sí. ¿Cómo es la web? AYMY, AYMY, o sea, un horror de AYMY.org. .org. Vale. Pues China, vamos a cerrar, si te parece. Yo te agradezco infinito porque has abierto el corazón aquí en Canal. Yo feliz, de verdad. ¿Cómo quieres cerrar esta entrevista de la creatividad en torno al dinero y a la abundancia desde tu perspectiva? Pues lo que hablábamos tú y yo creo hace un rato, ¿no? Que es entender desde dónde. O sea, qué partes en ti se activan, si es tu verdad, si estás en una identidad que no es la tuya, si estás desde la carencia, si estás desde la abundancia. Confiar mucho, mucho, mucho en tu intuición, mucho en la inspiración, tener la valentía de seguirte a ti mismo, ¿no? Y no tener el miedo de saltarte. Y para mí, mira, hay 1000 maneras de llegar al crecimiento espiritual, muchas. Y cada religión y cada cultura tiene las suyas, pero una está en todas, que es los actos de servicio. Ahí no te puedes equivocar. Entonces yo creo que es una riqueza de alma, ¿no? Y valoras el dinero, das valor al dinero, solo cuando lo entiendes así, ¿no? Y así, pues es que yo no entiendo cómo hemos recaudado tanto dinero, hemos construido tantas cosas, hemos hecho tantos proyectos. ¿Cuánto dinero has recaudado en total en los 15 años? Casi 3 millones de euros. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Enhorabuena, amiga. Gracias a gente como vosotros, si no sería imposible. Sí, sí. Gracias, Chinuki. Gracias a vosotros. Seguimos en el camino. A ver, ¿A dónde nos lleva? hasta que el cuerpo aguante. Hombre, y le queda un montón, o sea que...